Hola viajero, te doy la más cordial bienvenida a esta grandiosa, exquisita y sabrosa historia de la molienda, porque hoy vamos a hablar de un tema que en México sí o sí definitivamente lo vivimos, y no ahorita, desde épocas prehispánicas, y podríamos decir que desde las cavernas, pero bueno, el mejor registro que hay es época prehispánica. El sabor culinario, esa rica comida mexicana que nos distingue y que nos hace ser únicos y tener a la gastronomía mexicana como un patrimonio inmaterial delicioso y sabroso que podemos saborear y paladear en todos los hogares, desde el norte hasta el sur de la República Mexicana, de nuestro hermoso, fabuloso y orgullosos de ser mexicanos. ¿A poco no? Se te antojan en esta temporada unos chiles en nogada. A veces se nos olvida o a lo mejor ni le ponemos interés. ¿Quién fue? ¿Quiénes crearon los chiles en nogada? Tú dices, yo nada más quiero unos chiles y háganlos como los quieran hacer. ¿Quién los creó? No tengo idea. O un mole poblano, o un mole oaxaqueño, o tantísimos alimentos que hay de norte a sur en este fabuloso país. Y bueno, para hablar de gastronomía mexicana, tengo que hablar con un experto. Y el día de hoy tengo a mí, del otro lado de la pantalla, además de ustedes, a Miguel Valdés, que es gastrónomo por la Universidad. Permítanme ustedes, voy a leer porque la memoria de repente me falla y es un texto bastante largo. Es gastrónomo por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con experiencia en postres deliciosos, cocina salada y barismo. Ha desarrollado trabajo de difusión e investigación con respecto a las miradas de la antropología en la cocina. Imagínense qué tiene que ver la antropología en la cocina mexicana. Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Qué más? Dice... Ha desarrollado trabajo de difusión e investigación en la cocina mexicana y el mundo con una mirada de antropología, perdón, ya lo repetí. Desarrolló en el Museo de las Culturas del Mundo 3 encuentros gastronómicos, cada uno con un país invitado. Imagínense el nivel de sapiencia que tiene él y de experiencia. Primero fue con Rusia, luego con la República Islámica de Irán y por último con Costa de Marfil, mediante conferencias, conversatorios, muestras, dinámicas de inmensidad, talleres, vínculos interbibliotecarios, muestras, dinámica, permítanme, películas y demás actividades, se explota en la cocina de México y del país invitado en ese momento. Actualmente es parte del equipo de comunicación educativa del Museo del Templo Mayor, donde su mayor valor de la cocina como herramienta para conocer la historia mexicana. La historia mexica. Con el canal MTM por Piltontli, trabaja en la construcción de platillos de las cocinas de México, identificando sus raíces prehispánicas y postconquista, porque obviamente siempre existe la diferencia en los alimentos prehispánicos y cuando llegó la conquista, porque trajeron alimentos y condimentos que nosotros desconocíamos y que fueron un hit a nuestro paladar. Así es que les presento a Miguel Valdés. Miguel, te abrazo a la distancia, bienvenido, muchas gracias por estar en esta charla. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, muchísimas gracias por tan linda presentación. Y pues aquí andamos listos para hablar de lo que más nos gusta, que es el pipiri, diría mi abuelita, Sí, todo lo que es la comedera. sí, pues mira, en todos los países cada uno tiene su toque especial para realizar los alimentos, pero si hay algo que nos distingue a México, es el sabor único, los condimentos y los sabores, las especies que se utilizan para elaboración de los platillos. Desde el más sencillo, siempre existe la receta secreta, siempre cada uno tiene su toque mágico. Y si me lo permites, hago alusión en este momento al maestro que ya trascendió hace algunos años, Yuri de la Rosa, tan famoso que le dio un aporte a México con la gastronomía mexicana, haciendo unas mezclas prehispánicas que nosotros en esta actualidad desconocemos. Y poco llevamos a la práctica, porque obviamente la comida express, la comida rápida, el fast food ha dominado, ha prevalecido en estos tiempos. Pero si nos vamos a los tiempos de nuestra infancia, nuestros padres y nuestros abuelos, era un deleite siempre estar cerca del fogón. ¿Sí o no, Miguel? Definitivamente. De hecho, las cocinas siempre fueron el corazón en todos los lugares de México. Desde la época prehispánica hasta la época actual, creo aún, la cocina es donde está verdaderamente el corazón de cualquier casa y de cualquier familia. Y qué bonito que mencionas a Yuri. Yo también agregaría a Edmundo Escamilla, en paz descanse. Ellos dos juntos nos regalaron
infinidad de conocimientos, rescataron información de platillos. La investigación de Edmundo permitió que, por ejemplo, el Puyol tuviera las bases para construir su mole de 1000 días. Entonces, estas dos personas llegaron a ser, híjole, pilares importantísimos que a la fecha siguen vigentes para todo lo que sabemos de las diferentes cocinas o gastronomía de México. Por supuesto, cada vez que yo veía las transmisiones de Yuri de Gortari, para quienes no lo sepan, búsquenlo en Canal 11 o bueno, en YouTube, Yuri de la Rosa, no, Yuri de Gortari, ¿verdad? Estoy Yuri confundiendo. de Gortari. Yuri de Gortari, es un apellido muy peculiar y poco familiar para todos, así es que es fácil de encontrarlo. La forma en que detallaba cómo hacía la preparación de los alimentos, el toque que le ponía, el tiempo que se tomaba para dedicarle a cada uno el tiempo de cocción. Y cuando hacía la presentación de los productos, que mayormente todas sus preparaciones eran a base de manteca, cazuelas de barro, platos de barro y bueno, a las aguas frescas eran un hit de él. Así es que dense la oportunidad, así como ahora tienen ustedes la oportunidad de ver a Miguel en sus redes sociales, que en un momento o más adelante nos dirá, para que podamos saber de ti. Y háblanos un poco, Miguel, ¿cómo es que la gastronomía mexicana es un patrimonio intangible? ¿A quién se le ocurrió? ¡Qué bendita información! Pues mira, justamente ahora que platicas de lo bonito que son los programas de Yuri de Gortari, él nos pone en sus programas esta sensación de lo que se refiere a las cocinas de México o gastronomía mexicana. Primero me gustaría aclarar que voy a referirme a cocinas o gastronomía mexicana porque hay un debate ahí interno entre los que dicen que es la gastronomía mexicana o las cocinas de México, dependiendo de la postura que tengas. Normalmente las personas que se dedican a todo el mundo de las cocinas, restauranteros, difusión desde un aspecto más turístico, siempre se van a referir al término gastronomía mexicana. Y todas las personas que están más enfocadas al mundo de la investigación, antropología de la cocina, historia, etcétera, una línea un poquito más de investigación formal, casi siempre va a hablar de cocinas de México. Son posturas diferentes. Es un poquito complejo que pudiéramos entrar ahorita a profundidad a estas dos posturas. En términos generales, cocinas de México es un término más bien propuesto por personas que han estudiado los pueblos originarios y que vienen entendiendo una estructura muy específica que debe de existir en una cocina y dice que en México hay diversidad de estructuras, o sea, diversidad de cocinas. Y por otro lado, los que acuñan el término gastronomía se van a referir más desde la perspectiva del término que viene desde Europa y que permitió construir la cocina como primer estructura bien formal o bien desarrollada de la cocina francesa, llevando este término de gastronomía hasta nuestros días. Ya se han hecho miles de debates que probablemente muchos no nos enteramos, pero hay miles de debates en torno a que si la gastronomía solo es el arte del buen comer y que ya actualmente ya esa definición queda muy corta, sino que la gastronomía implica una infinidad de elementos, entre ellos tradiciones, ritualidad, sabores, etcétera. Y estas dos ideas, aunque parecieran peleadas, junto con lo que tú nos platicabas de lo bonito que nos presenta Yuri de Gortari, la manera de cocinar, de hacerlo con calma, de ir mezclando sabores, de rescatar ingredientes, inclusive técnicas, que para nosotros son novedosas, pero que ya tienen mucho tiempo de existir, más bien que se han ido olvidando, surge con todos estos diferentes conceptos el deseo y la necesidad de proponer a la cocina mexicana como un patrimonio inmaterial. Hay que hablar aquí por lo menos de la palabra patrimonio. Cuando hablamos patrimonio lo podemos entender inclusive desde nuestra familia, ¿no? Muchas veces los papás nos dicen, yo te quiero dejar un patrimonio, algo que heredarte, algo que represente nuestro linaje o nuestro camino, digamos, nuestra vida. Normalmente nosotros cuando hablamos de patrimonio es más sencillo entenderlo, más sencillo verlo si vamos a un museo. Si yo veo unas ruinas, si veo una zona arqueológica, entiendo que eso es un patrimonio, es algo tangible que nos va a reflejar cultura, tradiciones, ritualidad, una serie de elementos
que ayudan y enriquecen quienes somos como mexicanos, pero que también va a identificar a pueblos o a grupos de pueblos originarios de diferentes culturas que tienen todavía una línea prehispánica que nos ayudan a enriquecer quienes somos como población. Al tener todos estos elementos, al decir inmaterial, es algo que, aunque si bien la comida se puede tocar, es algo muy volátil, algo muy fácil que deje de existir. Y eso pasa, y retomando esto que comentabas de Yuri, cuando de repente descubrimos que hay recetas que tienen muchísimo tiempo, que solo se hacen en México, con solo elementos que existen en nuestro país, y para nosotros son novedosos porque las desconocemos. Entonces, la finalidad de que se busque que algo sea patrimonio inmaterial de la humanidad es recordar que ahí hay algo de valor en el pasado, en la cultura, en las ideologías, en los rituales, que no se debe de perder y que tiene que dársele un foco, voltearlo a ver, estar ahí al pendiente. Entonces, desde ahí se hizo una propuesta, si no me recuerdo, desde 2004 se hizo una primera propuesta para volver las cocinas de México, la gastronomía mexicana, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese primer intento no fue posible, es hasta 2010, cuando utilizando la cocina michoacana en particular, se logra que a México se le dé este valor de patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto fue con apoyo de diferentes instituciones, entre ellas estuvieron el INAH, por supuesto estuvo el Gobierno de México y estuvo el Observatorio de la Cocina Mexicana. Estos tres elementos o estos tres representantes se unieron y construyeron un documento que permitió que las cocinas de México o la gastronomía mexicana se volviera patrimonio inmaterial de la humanidad. Y pues ahí hay, híjole, infinidad de debates divertidísimos con respecto a esta denominación, porque si bien la intención en particular de la ONU de llevar a los diferentes elementos intangibles culturales de valor para que los pueblos propios dejen de ser ignorados o se les dé valor o inclusive se mantengan como una parte de rescate, pues siempre entran diferentes necesidades a nivel mundial y hay mucha gente que se ha quejado que este tipo de términos, que es algo que podemos ver, por ejemplo, en las denominaciones de origen con mayor facilidad, es que hay una transgresión a la idea original de por qué se generaron todos estos términos. Actualmente nosotros tenemos muchísimas denominaciones de origen en nuestro país y el problema es que la denominación de origen, si bien ayuda a proteger específicamente un ingrediente, un producto o un elemento, el problema es que también permite malas prácticas con la idea de poder promover y producir ese producto. Y entonces, por ejemplo, en el caso del tequila, el tequila en particular, que es una denominación de origen, empezó con una indicación muy clara de porcentajes de agave y ahorita ya se ha flexibilizado ese porcentaje porque la demanda mundial del producto está requiriendo que nosotros tengamos más producción de tequila. Y entonces se va perdiendo este valor o esta importancia de por qué era necesario que tuviera una denominación de origen y va dando paso a la necesidad de vender o a la necesidad capitalista de poder producir. Y muchas veces pensamos, pero pues sí, una denominación de origen hace que muchísimos pueblos y muchísima gente tenga para poder hacer, distribuir, etcétera. El problema es que muchas veces estas denominaciones o estos títulos los aprovechan personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, que no son los productores, que son de primera mano y hay un desequilibrio total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tienes a 3, 4 productores que realmente
son los que manejan toda la industria y que les compran a costo muy bajo a los pequeños productores y ellos realmente son los que se llevan toda la ganancia. Ahora sí que se llevan por ahí, diríamos, un 90% del pastel y aparte de que se llevan el 90% del pastel, siguen viendo otras maneras de hacer crecer todavía más ese pastel. Ay, qué Yo no estoy, es muy complicado. Yo no critico esas prácticas como tal, pero pues sí es como funciona y va en contra del concepto de por qué que tenemos una denominación de origen, por qué tenemos una denominación de patrimonio inmaterial de la humanidad en la cocina mexicana. claro. Y no sé si ustedes lo han logrado ver en su día a día, que curiosamente, por ejemplo, cuando iniciaron esta idea de los pueblos mágicos, la finalidad de los pueblos mágicos era que tú pudieras ir a un pueblo que tenía un valor representativo, con una forma representativa, que iba a tener una variación a comparación del resto. Pero si ahora tú vas a un pueblo mágico, es uno igual al otro casi, o sea, sí cambia la arquitectura, probablemente cambie el clima, pero prácticamente te encuentras hasta los mismos souvenirs, las mismas chacharitas que puedes comprar, ya casi todos venden el mismo tipo de comida. Entonces, vamos perdiendo esa riqueza que en un inicio buscaba la intención de una denominación, de llamarle patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mucha gente desconoce que la cocina que se utilizó como eje principal fue la cocina michoacana. Y fue la cocina michoacana tomando sus raíces de la alimentación prehispánica. Todo lo que es la milpa, la chinampería, todo lo que tiene que ver con los primeros ingredientes o los ingredientes de origen. Y actualmente uno dice, ah, la cocina mexicana, patrimonio inmaterial. Sí, los tacos con totis y chicharrón y... No, 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 por favor, no, claro que no. Y es que ahorita lo que comentabas, tanto del patrimonio inmaterial de los alimentos como los famosos pueblos mágicos, que, ojo, chicos y chicas que nos están viendo, nos verán de transmisión, no se lo tomen personal, no se sientan agredidos. Si este tema no es para ti, esta charla, síguete de frente, pero son cosas reales que vive uno. Yo, por ejemplo, voy a pueblos mágicos y ¿sabes qué pasa? Los ciudadanos dicen, mala la hora, por no decir otras palabras, en que nos dieron esta denominación. Se encarecieron los terrenos, las propiedades. Si tú querías vender una casa en 3 pesos, ahorita tiene que costar 25 pesos y está complicado venderla. Los asaltos están a la orden del día porque dicen, ah, pueblo mágico, aquí hay dinero. Entonces, los amantes de lo ajeno dicen, de aquí soy. Obviamente, si un pueblo mágico, una persona te podía vender una quesadilla en 20 pesos, tiene que vendértela en 30 o 35 porque todo se encarece y es una cadenita descompuesta que va encareciendo desde el origen hasta llevarlo al consumidor final. A mí me ha tocado, como yo he dicho en muchas ocasiones, mis raíces son poblanas, prácticamente en la Sierra Norte de Puebla, donde hay los tlacoyos y las tortillas hechas a mano, y es una delicia. Ahí se come riquísimo, pero las personas que venden los tlacoyos y que realmente si tú vas a comprar un tlacoyo, de los que son típicos de allá, te cuestan 2 pesos, pero como esta denominación de pueblos mágicos te los dan en 30, 40 pesos, y para el que sabe dices, no, esto es un atraco. Y entonces ya viene la propia discriminación de los mexicanos hacia los mexicanos porque me estás viendo la cara, me estás cobrando caro, pero también proliferamos en la comida rápida, en la comida, como decías tú, de los tacos dorados con los totis. Entiendo, tiene un propósito, vender. Yo quiero venderte mi producto y si le tengo que poner chile piquín para que se venda o Valentina, se lo pongo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere la gente. Pero ahorita que hablabas del patrimonio material y que honramos la memoria de Yuri de Gortari al mencionarlo, también hay otra persona muy valiosa que se llama Abigail Mendoza, una mujer de origen oaxaqueño, si no estoy mal, que también está luchando o está conservando este patrimonio inmaterial de los alimentos como son originarios aquí en México. Y obviamente la modernidad nos va invadiendo. Pero bueno, hagamos a un lado todas estas cuestiones de si se van perdiendo o no. Miguel, ¿cómo es que llegaste a ser gastrónomo y a enamorarte de esta gastronomía, valga la expresión, mexicana para darle ese auge, ese renombre y no permitir que muera en el olvido?
Bueno, pues todo empieza por lo que cualquiera que le gusta la comida, que es comer. Entonces, la verdad, ahí cae uno por la panza más que por tanta vocación. Y ya yo creo que ya en el camino muchas veces uno va haciendo su vocación, por lo menos en la línea de la gastronomía. No sé si es el caso de la mayoría, pero yo los que recuerdo en particular de mis conocidos y mis compañeros, todos caímos por la panza y ya en el proceso realmente fuimos haciendo como nuestro camino académico. De hecho, casi todos los específicamente la generación que yo entré de gastronomía, yo soy por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana, entramos con una idea bastante cerrada de lo que era la gastronomía como tal, y conforme vas avanzando te vas dando cuenta que es una amplitud de información, de conocimientos, de cosas, y que es realmente imposible abarcar tanta información que hay, y eso solo hablando de México, ya no hablemos de otros países. Se logra tener una especie de conocimiento general, pero pues ese conocimiento general es como irte a estos buffets internacionales que no tienen nada realmente típico, ¿no? O sea, es como muy representativo y muy generalizado. Y muy Pero práctico. es muy práctico, muy de, sushi, pues todo lo que parezca arroz es sushi, ¿no? Entonces, Sí, como yo decía antes, todo en un abrir y cerrar de latas resuelve la situación momentánea, pero exactamente. tenemos que mantener esta cultura y rescatarla de los alimentos prehispánicos, porque esto es lo que define a México, esto es lo que nos define como individuos y Exactamente. que gracias a ti, que ahora estás siguiendo esta línea de gastronomía para que se mantenga este patrimonio, porque cada día la modernidad, las modas express, la vida rápida va haciendo que te olvides del origen de todo. No, inclusive, ahora que lo mencionas, muchos de los TikToks que a veces se han vuelto virales burlándose de recetas mal hechas, por ahí hay una muy divertida de una artista que hizo sus enfrijoladas con tortilla de nopal y sus frijoles que ni eran frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente te reflejan, yo creo que más que nada el objetivo y la falta de conocimiento de nuestras raíces. Porque también cuando uno conoce de dónde vienen las cosas, te es más complicado querer hacer ese tipo de variaciones, porque ya probaste no solo los sabores, sino entiendes todo el proceso y te das cuenta cómo lo divertido de cocinar es cómo te autoantojas y te autoenamoras de los platillos. Y también yo en particular, que yo no conocí a mi abuela, pero mi abuela fue de esas grandes cocineras, mi abuela era de Colima, siempre hablaban de la abuela y de su comida y no sé qué, y yo tenía mi ritual cuando cocinaba y probaba algo nuevo, me encomendaba mucho a mi abuela, porque ella para mí ella era la santa patrona de las cocinas, Ok, y esto se vuelve muy interesante porque cuando te empiezas a meter en las cocinas de México, que es algo que mucha gente conforme se va metiendo a este mundo va descubriendo, ¿no? Es que las cocinas de México no solo es agarrar y echar en una sartén y que si la manteca, es todo un ritual. es un arte, cocinar es un arte, pero aparte, te puedo decir, yo como ciudadano de a pie, yo cocino, pero no tengo sazón. Y para cocinar, para ser un gastrónomo, para ser como Yuri de Gortari, Abigail y en este caso ahora tú, Miguel Valdés, hay que tener el toque, la sensibilidad, como ese tacto, como ese extrasentido y obviamente los 5 sentidos activos para decir, está en su punto. No, le faltan cominos o le falta ajo, no sé, algún ingrediente secreto que te saques de la bolsa mágica. Ándale, y aparte de todo eso se logra en las cocinas de México. Hay algo muy bonito, un ritual que se está perdiendo. Ojalá no se pierda, pero se está perdiendo. Este ritual donde las mamás, las abuelas, te iban enseñando, a veces de manera muy apapachadora, a veces medio agresiva, porque sí era como de, pues ahí échale, ¿no? O qué no estás viendo, pero también impregnándote de sus maneras, de sus formas, y eso te permitía generar un tipo de ritual que después ibas heredando, ibas llevando hacia las siguientes generaciones o a las siguientes personas que venían.
Y esas ritualidades son lo que permiten que muchas recetas sigan vivas al día de hoy. Prevalezcan. Por ejemplo, Exactamente. esto de las ritualidades me hace recordar que en muchas comunidades, por ejemplo, cuando se van a casar, a la chica le hacían la prueba del metate. Si la chica podía moler, no sé, maíz, me viene ahorita a la mente, maíz, en el metate, era buena para cocinar. Y no hablemos de discriminación y dominación y que machismo y feminismo y es que la someten. No, señores, estamos hablando de las tradiciones, como tú dices, porque México es tradicionista, es tradicionalista. México es ritual y viene de muchas generaciones la cocina. Yo me acuerdo con mi abuelita, lo más fabuloso era sentarnos al fogón, porque allá había leña, no había estufas modernas como ahora. Cocinaba ella lo que tenía que hacer, pero aparte nos contaba historias y nos enamoraba y aparte con los aromas, pues nos cautivaba y todos estábamos alrededor del fogón esperando lo que fuera ella a preparar. Entonces, estos rituales son parte de la vida diaria, parte de la idiosincrasia y parte de lo que nos identifica como mexicanos y que de verdad, chicos, ahorita que viene nuestro festejo magno, sentirnos orgullosos y honrados de haber nacido en una nación, en un país como lo es México y que esperemos no mueran, no morir en el intento con esto de la gastronomía. Pero justamente ahorita que hablas de, hace rato mencionabas los chiles en nogada y ahorita hablas de festejar este gran época o momento en el que tratamos de resaltar todos los elementos de nuestro país. Particularmente los chiles en nogada son una representación actual de lo que es la ritualidad. Y más tú que vienes de Puebla, todavía se acostumbra mucho que hay familias que se unen para hacer todo ese proceso tan elaborado de un chile en nogada. Y el regalo más grande que te puede dar es esa familia, es llamarte y decir, voy a hacer chiles en nogada, vienes porque para apartarte, si no, para que No, y es, ahora sí no te me metas. Y sí, es, y es impresionante esta ritualidad que a mí en lo particular se me hace muy bella y que es sí. una manera que antes teníamos como cultura para vincularnos entre familias y entre las personas mismas de una familia. Por supuesto, porque bien lo dijiste, para hacer los chiles en nogada es un ritual, son muchos ingredientes. Y entonces le decía la abuela a la tía, te toca pelar las nueces. Digo, ahorita hay lugares donde venden las nueces peladas, pero chútatelas pelando antes. Ir a los nogales a cortar las nueces y sacarlas del hueso, del cascarón. Y te llenabas las manos de ese color que saca la semilla. Si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas, pero se te quedan las manos Sí, negras por muchos días. Haz de cuenta la tinta que te ponen cuando vas a botar en toda la mano, porque desde allá quitábamos la nuez manualmente. Y entonces la tía Gertrudis, las nueces, la tía Panchita, ella tenía que traer los ingredientes del relleno y la otra tía tenía que traer los dátiles y así todos, como dices tú, todos nos reuníamos a la mesa y qué bonito porque también era parte de, oye tía, ¿y cómo están los primos? Oye abuelita, ¿y sí regresó de Estados Unidos? ¿Y sí se graduó el primo de arquitecto? Y sí, o sea, ahí te enterabas de todo en horas. en horas, exactamente. Y como esos hay muchos platillos que implicaban este tipo de dinámicas. Simplemente las familias que a la fecha, hay muchas familias que todavía lo hacen y ojalá algún día se recupere eso, que tuviéramos ahora sí que en estas ideas que de repente se roban de Europa, que todos tuviéramos un pedacito de huerta, que reviviéramos a toda la chinampería desde otra perspectiva y que todos apoyáramos a la chinampa y fuéramos a cultivar y volviéramos a estimular a la milpa. Pero, por ejemplo, hay muchas familias en Xochimilco, en Puebla, en Tlaxcala, en varias zonas de nuestro país que se paran, agarran su milpa, agarran su maíz, lo preparan, lo nixtamalizan con su cal, hacen del día la tortilla, hacen el proceso de preparar sus tortillas, ya sea directamente a mano o máquina y mano, y eso es lo que desayunan. Y esto es lo más interesante porque eso es lo que realmente representa el patrimonio inmaterial para la humanidad desde la gastronomía mexicana. Esa es la verdadera cúspide que yo llamaría de imagen a lo que se quiere referir este concepto. Porque no hay cosa más deliciosa. Hay mucha gente que siempre está pensando en celebrar e ir a un restaurante elegante, pomposo,
que probablemente la comida, particularmente la comida tradicional mexicana, casi nunca es la mejor. No digo que no lo sea en todos lados, pero en muchos no lo es así. Y más bien tienen muy buenos sabores de comidas que no son particularmente tradicionales mexicanas. Pero si un día tienes la posibilidad de que una familia te invite, a mí ya me han invitado, y a mí se me hace ese es el verdadero lujo. Y más para nosotros que vivimos en las ciudades, el que te sienten en una mesa al lado del fogón, mientras te están pasando la tortilla que echaron a mano, mientras estás probando salsas que en tu vida habías probado, que ya no tienen estos vinagres y estos ácidos de las latas, La salsa que borracha con pulque. la salsa borracha con pulque, o que resulta que te vas a comer la gallina que sacrificaron en la mañana. Me tocó muchas veces. Esas cosas Y tiene un para sabor, mí son deliciosas. son deliciosas. Y la gallina que decía, yo me acuerdo, mi abuelita me decía, a veces esa gallina pinta colorada o lo que fuera. Sí, mija, sí, abuelita, hay que atraparla. Y yo inocente la primera vez dije, sí, pues no sabía para qué. Y me dijo, sí, atrápala, y ahí la atrapábamos. Y un día me dice, agárrale las patas. Y yo, ¿cómo? Sí, agárrale las patas. No sé, yo tenía 6, 8 años. Nunca había visto que mataran, cómo mataban a los animales. Ese día mi abuelita, sin más ni más, tienen la experiencia y tienen la necesidad también. Le agarré las patas, mi abuelita le hizo, ¡clic! Tronó el cuello y yo me quedé impactada. Y la gallina aleteaba y movía las patas y pues me ganaba el peso de la gallina y fue impresionante. Te juro que esa vez no me comí esa gallina. Pero si tú te vas a los pueblos, a las comunidades, el caldo de gallina, el caldo del pollo de rancho tiene un sabor bien distinto a los pollos que nos venden en la pollería, que no tienen el mismo color. Simplemente hasta se han hecho estudios del valor nutrimental del maíz cuando viene de harinas procesadas a cuando viene el maíz nixtamalizado. Y cuando viene el maíz nixtamalizado, no solo tiene muy buena cantidad de fibra, tiene minerales, tiene varias cosas que aportan nutrimentos al cuerpo. Si ese maíz nixtamalizado lo combinas con frijoles que no son de lata de preferencia, sino frijoles hechos en cazuelita, etcétera, aún sin que le pongas grasa ni nada muy complejo, solo con su epazotito bien rico. Si haces esa mezcla, logras generar una molécula muy parecida a la de la carne. Sí. Y ahí ya tienes una comida 100% vegana, basada en comida, en alimentos prehispánicos y en toda una tradición. Y Sí, sabe deliciosa. deliciosa. Y además, chicos, les voy a dar un dato que yo cuando lo investigué me quedé boquiabierta, seguramente Miguel ya lo sabe, pero resulta que nuestros ancestros, los aztecas, nixtamalizaban el maíz y en ese entonces ya le ponían cal. ¿Y qué creen que resulta de esa nixtamalización o cómo se llama ese proceso de poner maíz a hervir en agua con cal varias horas para cocer el maíz y después se hagan las tortillas? Se llama proceso de alcalinización. Y esa alcalinización es la que permite, cuando lo consumimos, que nuestro cuerpo genere defensas o defensas o se eleven las defensas. Y ese alcalinizante en la actualidad es uno de los productos, que ahorita ya le puse pH alcalino, es uno de los productos que yo en la molienda vendo, elaboro y distribuyo porque tiene beneficios excelentes. Como tú ahorita bien lo dijiste, hablando alimentariamente, pues obviamente tiene un valor nutrimental y un aporte de calorías, de nutrientes básicos para nuestro organismo. Pero fíjense, desde esos entonces ya sabían el proceso de alcalinización al poner el maíz a nixtamalizar. No, y aparte estamos hablando de un proceso de transformación de un ingrediente que implica un nivel de tecnología y de conocimiento tan amplio, porque muchas culturas no tuvieron cerca posibilidades de variaciones de maíz, y solo las culturas de Mesoamérica lograron llevar el maíz a este nivel. Y desde el proceso, el maíz era una cosa ahí toda fea, por desgracia no tengo una foto, pero era algo que no se parece nada a lo actual, y lo fueron trabajando, lo fueron llevando en diferente desarrollo de manera de cultivo natural hasta que tenemos la diversidad de maíces. Y tomando eso en cuenta, y también de las razones por las que es importante que la cocina mexicana se vuelva patrimonio inmaterial
de la humanidad es el hecho de que existían más de 200 variedades de maíz en nuestro país. Sí. Actualmente ya se redujo, está alrededor de las 100 y se están tratando de rescatar. Todas esas variedades, cada variedad te representaba por lo menos un guiso diferente. O sea, una receta diferente, por lo menos. Estamos hablando que de ese maíz podían salir diversidad de recetas. Imagínate, Entonces, estas recetas básicas te resolvían muchísimos problemas de alimentación. imagínate comer todos los días algo diferente. Siempre que hablamos de diversidad alimentaria, todos los días podrías comer algo de maíz, de un maíz diferente, con una receta diferente, con ingredientes diferentes. Y todo eso es parte de las cocinas de México. Pero la finalidad de haberlo nombrado así es tratar de rescatar todo esto. Y por ejemplo, Yuri de Gortari junto con Edmundo se enfocaban mucho a esto, a tratar de rescatar. Y como ellos, tenemos, para nuestra buena suerte, muchísimas personas, investigadores, gastrónomos, chefs, cocineras, cocineros tradicionales, que están tratando de rescatar. Simplemente, si le entraron a la comida por el lado de estas plataformas como Netflix y tuvieron un programa sobre los tacos, el segundo capítulo, si no mal recuerdo, aparece un gran representante de la cocina tlaxcalteca, que es Irad Santa Cruz. Irad se ha enfocado en trabajar con las cocineras y cocineros tradicionales. Y recalco el con, porque muchos lo que hacen es que van, les roban la información y ya, yo soy el que les traigo todas estas delicias, ¿no? Y él no, él agarra y apoyó y ha estado apoyando un grupo de cocineras y cocineros tradicionales para rescatar sus recetas, para rescatar sus elementos y para llevarlos. Han llegado a Francia, Alemania, Estados Unidos, han dado cursos en universidades. Y eso es una manera también en que se rescata, se conserva y se cuida toda nuestra gastronomía. Y como él, hay diferentes representantes, particularmente en el INA, desde una perspectiva más teórica, hay muchos conocidos, muchos investigadores que están haciendo su parte por tratar de conservar, difundir y cuidar todas estas recetas. Por ejemplo, si nos vamos a Tláhuac, mucha gente piensa en Chinampas y nada más pensamos en Xochimilco, pero también nada más le piensan en la tomadera, que no No, se hagan mentirosos. allá en Tláhuac y Tuyehualco, Sí. fíjate cómo es el universo, ¿no? Yo tuve la fortuna de vivir en Tláhuac. Allá se cultiva el amaranto, que es un alimento considerado un superalimento por el nivel de calcio y propiedades que tiene, y que muchos lo vemos y decimos, esta bolita, ¿qué puede hacer? O sea, si tú lo ves, esto es una semilla muy pequeña, y dices, para las personas que no le dan esa importancia a los alimentos que hay en México, el amaranto es uno de ellos, y es ancestral también. Pero ahorita que mencionas el amaranto es de esos pobres ingredientes que, híjole, con la conquista parece ser que se hacían figurillas con el amaranto que los católicos españoles, todos los sacerdotes y todos los que vinieron a cristianizar, vieron que con estas hacían figurillas los prehispánicos y las consumían de una manera muy parecida a la Eucaristía. Entonces, Ah, como para ellos eso era una abominación y agredía el sacramento de la Eucaristía, deciden desaparecer el amaranto. Y parece ser que hubo más bien hubo un manejo de información para desaparecer el amaranto, y ahora sabemos que al parecer el amaranto se consumía más que el maíz. Y sí. tiene lógica, porque el amaranto requiere menos trabajo y menos proceso a comparación del maíz. Y Sí. aparte es muy diverso, es muy rico en diferentes nutrientes. Digo, ellos no tenían laboratorios para averiguar toda esta parte química, pero sí tenían este trabajo de empirismo donde notaban que un ingrediente les aportaba en muchos niveles. Y como el amaranto, hay infinidad de ingredientes que a veces las abuelas, las bisabuelas, sobre todo en los pueblitos, los conocen aún
y que si no tenemos cuidado se van a perder. Y de ellos están todos los quelites, por ejemplo. Los Ah, quelites, nosotros conocemos los clásicos que vienen capeados, ay, se me fue el nombre, panzontles. los guanzontles, o tenemos el pápalo, Sí. algunos que son muy poquitos, pero había una diversidad impresionante. No sé si todos sepan, pero en los ingredientes o los alimentos previos a la conquista no existían realmente las especias que usamos actualmente. Todas esas llegaron con la nao de China después de la conquista. Entonces, ¿cómo es que le daba sabor a la comida? Con quelites. Había muchísimos quelites que generaban sabor. Entonces, se usaban muchas plantas o hierbas que permitían saborizar las cosas. Y algunos todavía nosotros tenemos la costumbre de mantenerlos, pero otros han desaparecido porque ya no se consumen. E inclusive porque la costumbre de agricultura actual ha ido eliminando estas prácticas. Si nosotros estamos hablando de que todos estos alimentos se construían alrededor de la milpa, que era un conjunto de ingredientes que se apoyaban entre ellos, actualmente la mayoría de los cultivos son monocultivos, Sí. que una hierba que yo podía ver como algo que me servía para condimentar, para dar sabor, como un extra, como etcétera, ahora yo lo veo como algo que me estorba en mi cultivo. Y Sí. eso afecta de tal forma que ya no hay rituales, ya no hay prácticas, ya no hay cosas que permitían una diversidad gastronómica impresionante. Sí, y con respecto a lo que comentas, el pápalo es una hierba que tiene muchos nutrientes y que desafortunadamente ya está en peligro de extinción porque se cultiva caseramente o en lugares ya muy específicos. Y qué pena, ¿no? Porque aporta muchos nutrientes. Sí, posiblemente te deja un aliento a hierba unas horas, pero es preferible un aliento a hierba a un aliento a alguna bebida alcohólica o a algún tabaco que no aporta nada y que al contrario destruye tu cuerpo. Pero si tú te pones a investigar, si tienes tantita curiosidad y como decías hace un momento, nuestros ancestros no tenían laboratorios, pero tenían el conocimiento empírico y eran muy observadores. Por ejemplo, en esta temporada de lluvias, los hongos en las comunidades abundan, pero hasta las abuelas y hasta los chiquillos te dicen, no, si es de este color, no te lo comas. Y seguramente los prehispánicos veían que si un animal se comía un hongo, decían, si este, no sé, venado, por así ponerles un ejemplo, se come este hongo, quiere decir que es bueno. Y si veían que se comía otro animal, otro hongo y se moría, decían, ah, venenoso. Entonces, este poder de observación les daba la facilidad para decir, esto aporta, esto lo quitamos. No, pero aparte, algo ahí que va junto con pegado y es muy curioso, es que no solo es el hecho de lo comestible. Si analizamos realmente las cocinas de nuestras abuelitas, de nuestras bisabuelas, las más antiguas, los elementos de cocina no solo servían para dar sabor, servían para el empacho, servían para el dolor de garganta, servían para las diarreas, servían para un montón de cosas, Las porque parturientas, para las parturientas en para su, las parturientas, exactamente. para Sim- cuidarse antes de, durante la labor de parto y en la cuarentena. Exactamente, y ahí tenemos toda nuestra historia en la herbolaria, que fue eliminada por muchas razones que tuvieron que ver por parte de la conquista, pero también porque actualmente, Intereses políticos. exactamente, actualmente tenemos muchos intereses que afectarían a que nosotros llevemos una vida de esa época, pero también esa herbolaria, y eso sí es importante rescatar, no era solamente tomar el té, también tenía una ritualidad. Y eso es lo que lleva también, por ejemplo, a todo el concepto de los chamanes y de los guías espirituales. No era solamente, ay, tómate este tecito, como tómate el paracetamol, sino ¿No? también incluye una ritualidad y un vínculo espiritual. Y eso también se encuentra todo el tiempo en las cocinas, todo el tiempo. Simplemente el ritual que mencionabas de poner a preparar a las mujeres el maíz, tenemos todavía dejos de esa información o esa manera de ver los rituales porque era, si ya te inflan las tortillas, ya te puedes casar, si ya te queda el arroz, ya te Te puedes puedes casar, casar, el metal. porque, pero era el concepto de especialización que se requería en ese momento, ¿no?
Y ahorita ya tenemos otros tipos de especializaciones, pero Otros serían parámetros. otros parámetros, pero es muy valioso el que nosotros rescatemos o busquemos rescatar desde este concepto de patrimonio inmaterial todo el valor que tienen nuestras diferentes cocinas. ¿Cómo Porque siempre es, perdón. se logra eso? Ahorita lo que acabas de decir es una palabra clave. Desde tu experiencia, desde tus vivencias como gastrónomo, como un individuo a pie que solamente ve que hay comida rápida, hamburguesas, tacos dorados, tacos con tostitos, ¿cómo logra uno rescatar ese patrimonio y decir, mi abuelita me enseñó a hacer un guiso? No sé, yo me acuerdo del mole pozonque, del chile atole, que allá en Puebla se acostumbran. Y como dices, tiene su ritual y tiene su grado de dificultad. Incluso todos lo sabemos, para hacer tamales, te dicen, si estás de malas, vete a dar la vuelta y no vengas, porque entonces no se cuecen los tamales. Y hay que amarrarle su listón, y hay que poner. Y Yuri de Gortari, cuando hacía tamales, lo resaltaba y decía, miren, a la olla hay que hablarle bonito, a los tamales hay que ponerles sus atados para que se cuezan rápido. Y no creo que ese conocimiento haya sido, ay, se me ocurrió, voy a hacer publicidad. ¿Cómo hago mi publicidad? Voy a decir que hay que ponerles un atado. No, 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 esa es experiencia. Pero también, fíjate que aquí lo dices de alguna manera que hay una forma de hacerlo, pero hay muchas maneras de rescatar. Desde alguien que no se dedica plenamente al mundo de las cocinas, el primer paso es lo que tú dijiste. Yo me acuerdo que mi abuelita y empiezas a investigar y ves con la tía, con la prima. Si tu familia, por la razón que sea, que lo dudo, pero llega ya a haber familias que no tienen una tradición en las cocinas, si no tienes esa posibilidad, tienes la posibilidad, por ejemplo, y creo que lo has mencionado muchas veces y lo hemos mencionado muchas veces, puedes dar un primer paso hacia los programas de Yuri de Gortari, que nos regaló muchísima información. Otro paso enorme es, por ejemplo, que ahí le agradecemos enormemente al ONCE que nos ha regalado muchas cosas muy bonitas, muy bien hechas. La ruta del sabor es otra manera, porque ahí tal vez tú no lo vas a cocinar, pero puedes identificar el proceso y puedes identificar la manera en que se hace. Otra manera es que, y lo iba a mencionar hace ratito, pero me distraje, en Tláhuac, por ejemplo, tienen, para empezar, tienen chinamperos, familias chinamperas, que están tan orgullosas de su chinampa, que si tú te acercas, ellos te sueltan información casi, casi, híjole, más que de gratis. Y aparte de todo, hay en el corredor turístico Tláhuac, hay una señora que se llama la señora Araceli Márquez Romo. Ella, esta mujer hermosa, hace una labor impresionante porque, a diferencia de Xochimilco, te lleva un recorrido por las trajineras, pero este recorrido es para conocer el proceso de la chinampería, el proceso de la milpa, para cultivar, y aparte lo más delicioso es que te prepara comida con los ingredientes de Tláhuac, recetas que ella ha rescatado de generaciones. Ella inclusive tiene 2 recetarios de recetas de comida lacustre, que sería la comida de pueblo originario de la Ciudad de México, la cocina lacustre. Entonces, bueno, una de las cocinas, perdón. Entonces, hay maneras, pero implica salirte de la zona de confort. ¿Y qué es salirnos de la zona de confort? Es más sencillo a veces sacar una aplicación y pedir en la aplicación la cadena, es más sencillo irme a la plaza comercial que tiene sin fin de cosas, es más sencillo irme al lugar establecido. Y a veces este tipo de sabores, este tipo de cocinas, hay que buscarle un poquito, no tampoco es tan complejo, porque si te vas a un mercado, siempre, siempre hay la señora, el señor que viene del pueblito de no sé dónde, que anda vendiendo sus tlacoyitos, que anda vendiendo esto, que anda vendiendo lo otro. Acércate a ellos. Ellos tienen por lo menos una o dos cositas que puedes probar que vienen de un origen más relacionado con toda nuestra cultura. O también investiga algo que se nos olvida pues como comensales, es investigar los lugares, pero no investigar solamente que si cuesta mucho, que si tiene si tiene tantas estrellitas en la aplicación o en no sé dónde, sino investigar cuál es la línea del restaurante.
porque también el restaurante puede tener una línea plenamente enfocada a ser un lugar elegante, bonito, pero no le interesa tanto la comida. O puede ser un lugar como en el caso del restaurante Azul y Oro, que de repente rescata la tradición y lo trae desde lugares muy lejanos y lo presenta en una mesa muy elegante, pero respetando todo este concepto de tradición. Y ahí es de gustos, ¿no? Hay quienes les gusta sentarse en una mesa de muy alto nivel, hay quienes se animan a irse a la banquetita con la señora que tiene el comal, el fuego y toda la cosa, pero hay que investigar, hay que revisar, y si uno revisa con calma, se lleva uno muchas sorpresas. La Ciudad de México llevamos una vida demasiado rápida y demasiado loca, y siempre es más sencillo comprarme los tacos de 5 por 30 pesos, pero si le buscan, ¿mandé? Comprarse la guajolota es lo más práctico y rápido. La guajolota, que hasta dicen que los de la Ciudad de México todo lo metemos en un bolillo, pero es que no sabe que como tiemblan estamos el bolillo continuamente. Pero si ustedes le buscan, encuentran a veces entre los mismos, y es también parte de la cultura mexicana, recuperando la comunidad, encuentras entre los vecinos, entre la familia, entre las personas, si vas al mercado, al tianguis, en vez de ir al supermercado, vas encontrando gente que te va guiando y te va llevando a esos lugares. Porque esa es realmente la manera que, a mi parecer, es la mejor forma de descubrir las cocinas de nuestro país. Si nosotros queremos que mágicamente alguien nos lo dé todo nada más en la mesa, pues nos van a dar lo que ellos crean y lo que ellos consideren y lo que nos quieran, lo que ellos sepan que va a vender. Claro, hay que dejarse seducir por los sabores, por las Exactamente. texturas, por el olfato. Digo, quien sea visual como yo tengo que ver el platillo, aunque tú me lo imagino, o tú me lo narres y me lo imagine, nada como yo verlo para decir, sí, lo que me dijo Miguel, eso quiero. Hay otras personas que son olfativas y tienen olfato de perro y a distancia dicen, huele exquisito, huele delicioso. Entonces hay que dejarnos seducir por esos aromas que son únicos y que no se van a encontrar en otro lugar más que en México, sino porque está siendo un patrimonio de la inmaterial de la gastronomía. Y hablando de gastronomía, Miguel, ¿a ti qué te movió para especializarte en los postres y en los alimentos salados? Pues la verdad, a mí siempre me ha gustado más las cosas dulces. Yo soy muy tragón de cosas dulces. Yo amo la panadería mexicana en todas sus expresiones. Soy un fan. De hecho, últimamente, quién sabe por qué ha salido mucho el tema, pero he estado muy triste porque nuestra panadería mexicana está sufriendo una estandarización muy fea y han desaparecido panes tradicionales. Ya he visto que no los hacen. Hay malas prácticas como por ejemplo el reuso de la masa de concha, que por eso luego ciertos productos como el pan de muerto y la rosca de reyes saben igual que una concha porque están reusando y nada más le mueven ahí unos ingredientes. ¿En serio? Entonces, en serio, hay una mala costumbre. Yo tengo una teoría, digo, perdón, una hipótesis. Por favor, no digan que es una ley, es una hipótesis. Pero yo cuando voy a un lugar que vende rosca de reyes o pan de muerto y empieza a tener demasiados rellenos y posibilidades de sabores, es que ese pan no tiene nadita de tradicional y que es reuso de masa de concha. Es comercial. Esa es mi experiencia empírica. Es un producto comercial finalmente, como bien decías, hay cadenas de panaderías que lo que les interesa, así como cadenas restauranteras, porque esa es la realidad y nadie nos engaña, que uno se quiera hacer guaje es otra cosa, pues que tienen un fin económico. Entonces, yo te doy de comer, como bien dijiste, yo te doy lo que yo quiero y tú como comensal te vas a quedar callado y no vas a refutar. No, y aparte, la industria, algo que como comensales no vemos, es que la industria panificadora es inmensa. Podríamos hacer como 10 programas solo hablando de la industria panificadora, todo lo que ya hay para que los panes parezcan en algunos lugares recién hechos y resulta que no están recién hechos y tienen un montón de cosas, pero pues para lograr ese nivel de industrialización y de estandarización,
pues sí tienes que sacrificar mucho la parte artesanal y los sabores tradicionales. Pues Entonces, me he enterado de cadenas cuando estuve trabajando en los centros comerciales donde se hacen las roscas, se hace el pan de muerto y se congelan. Y para el próximo año saquen la producción que está congelada. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, ¿cómo? O sea, he vivido engañada todo este tiempo y me enteré porque estaba yo tras bambalinas y pues escuché conversaciones y dije, no puede ser posible. Si esto que se supone que es fresco, hecho al momento, ¿qué otros alimentos venden congelados que lo descongelan? Y aparte nos damos cuenta, ¿no? Cuando vamos a los centros comerciales que la fruta está madurada a la voz de ya, tanto por la demanda, por el tiempo, por todo lo que tú quieras, y entonces es un fraude y estamos siendo engañados con nuestros propios alimentos. no, sí, y es impresionante, o sea, cuando te metes al tema, te impresionas la cantidad de cosas que aparte híjoles, que eso podría dar a mil líneas, pero éticamente muchos de nuestros productos que consumimos tienen un muy alto nivel de calidad, pero la calidad no es sinónimo de productos naturales, la calidad no es sinónimo de elaboración artesanal, la calidad no es sinónimo de prácticas adecuadas en cuanto a respeto de formas de hacerse las cosas. Calidad es que cumple con ciertas características que impuso esa marca o esa industria o esa línea que se está llevando. Se llaman conservadores. Pero pues eso es calidad. Entonces, por ejemplo, nosotros me pueden decir, yo te ofrezco un producto de mucha calidad y juegan mucho con la mercadotecnia y esta palabra. Y aparte te dicen, por ejemplo, que ya hay algunos lugares donde sucede que te dicen, aquí tenemos siempre pan recién horneado. Pero ese pan recién horneado ya se los mandaron desde algún lugar prehecho, lo tienen nada más para meter a hornear y lo tienen ahí congelado. Entonces, conforme van necesitando, la agarran, lo meten a hornear, pero para que se conserve ese pan de esa manera, tiene que tener un nivel de aditivos conservadores, etcétera, 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 etcétera. Y luego, porque de repente hay tanto problema con el gluten y con las alergias alimentarias y demás cosas, cuando antes no era tan común. Por eso la importancia de mantener nuestra comida ancestral actualizada, porque la industria tiene sus intereses y nosotros busquemos los nuestros. Pero bueno, dejémoslo eso a ellos, que se hagan bolas. Miguel, ¿cuál sería tu postre favorito de todos los que tú elaboras o de todos los chorromil que hay en este país? Ay, Dios, me pones en camisa de 11 varas porque soy muy tragón. Entonces, Bueno, eres mira, tragón. Yo también soy tragona, soy comedora profesional, pero siempre hay nuestro paladar no se equivoca y hay un toque que dices, no, de estos 100 postres porque tiene un toque de canela o tiene un sabor más suave para el paladar, no sé. fíjate que yo soy mucho de la idea de que actualmente es más difícil las cosas que son más sencillas que las cosas que son más complejas. Es más difícil porque lo más sencillo implica que sea fresco, que tenga un proceso bien elaborado y que utilice buenos ingredientes. Entonces, por ejemplo, y justo está sonando por acá por mi zona el pan, uno de los pasteles que a mí más me gustan es el pastel de tres leches, pero difícil, o sea, solo cuando yo lo preparo o lo compro en un solo lugar, porque la mayoría de los pasteles de tres leches actualmente utilizan, en vez de las tres leches, utilizan un almíbar prehecho o utilizan un tres leches prehecho que es más económico. Mucha azúcar. Además, muchísima azúcar. Además de que no usan crema batida, utilizan normalmente chantilly, que son dos cosas diferentes. Y casi nunca le ponen fruta fresca, normalmente lo ponen alguna otra cosa que no sea fruta fresca, en el mejor de los casos le ponen fruta en almíbar. Y entonces, y no preparan, por lo mismo no preparan el tres leches como debe ser, que es la mezcla de las tres leches tradicionales. A mí en particular, de los pasteles es mi favorito, pero casi no lo como porque rara vez consigo uno bueno.
casi siempre es esta nueva versión que ya está muy, o lo llevan al dulce extremo, o de plano dices, ¿y dónde están las tres leches? O luego es más chantilly que pastel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en particular, ahí como datos, si les interesa, a mí me gusta mucho el de la panadería La Vasconia. Ellos lo hacen muy fresco, utilizan fruta natural, tienen una receta tradicional que han respetado durante el tiempo. Entonces, es un lugar bastante decente cuando yo no lo he preparado. Y otro postre que me fascina, que me encanta, que adoro, que amo, que como tal no es un postre, es más bien una bebida, es el chocolate de leche o cacao con agua. Me Ay, es una delicia. encanta, me encanta. En Tlaxcala, ay, hacen uno, te quita el hambre, te quita la sed, te quita si estás de malas, te quita el estar de malas. Si te peleaste con alguien, tómatelo con alguien y hasta se les baja el enojo y logran llegar a cosas buenas. Esas bebidas son maravillosas. Aquí en la Ciudad de México hay un lugar cerca de, más o menos entre Metro Cuauhtémoc y Metro Insurgentes, que se llama La Rifa Chocolatería. Ellos tienen una propuesta de bebidas de cacao y tienen diferentes porcentajes de cacao. También son muy buenos, pero a mí, o sea, yo cuando voy a Tlaxcala regreso empanzonado porque tomo y tomo y tomo cacao, de que me fascina. Eso es las cosas más deliciosas que pueden existir. Muchas gracias, Miguel. Pues, Miguel, déjame hacer una pausa para comentarles a todos los que nos ven o nos verán en retransmisión que esta charla está patrocinada por el Grupo Ecologista La Promesa y su titular, Angélica Sosa, los cuales puedes encontrar en YouTube. Tienen una información muy variada con respecto al cuidado del medio ambiente, la ecología, el rescate de lugares acuíferos y muchos jardines por ir a rescatar y limpiar. Además de Renta y Viaja a Toluca, donde tomas tu mochila, tu mejor sonrisa y vámonos de viaje a descubrir tantos lugares que hay en México. Y ahorita con la información que nos da Miguel, ya me puse a pensar, ¿y si voy a estos lugares donde está comentando él? Porque yo conozco unos, pero sumados a los que diga Miguel, los que ustedes nos digan y nos escriban, no, ¿qué crees que en este pueblito, en esta comunidad, en esta ciudad, en este municipio se hace el mejor mole o el mejor postre? Hay que ir a conocerlos. Miguel, creo que vamos a dejar una segunda parte para nuestra charla porque el tiempo ha pasado como agua para chocolate, dijeran hace unos ayeres en una película muy famosa. Yo te Sí. agradezco este tiempo que me concedes. Antes de terminar la charla, me gustaría que hicieras un comentario para todos estos chicos o chicas o personas que también que ya son papás o mamás, no sé, que están en una etapa distinta de vida si quisieran dedicarse a la gastronomía, pero a veces les da pena porque dicen, ay, los materiales son muy caros, no vas a vivir de esto, ¿a dónde te vas a ir a generar recursos? ¿Cómo vas a vivir de esto? ¿Qué les podrías decir tú como un consejo, una sugerencia para, para animarse a vivir sus sueños? Pues de entrada que la gastronomía es tan amplia, aunque normalmente pensamos en que alguien estudió gastronomía y solo lo vemos en una cocina cocinando. Eh, hay tanta diversidad, por ejemplo, yo me he enfocado más a la antropología de la cocina, que tiene que ver más con investigación y difusión, y nos permite probar y disfrutar y conocer muchas cosas. Pero hay otras líneas, por ejemplo, aunque hablamos un poquito no tan bonito de ellos, hay toda una línea en la industria alimentaria, hay también una línea de escritura, hay muchísimos blogs o artículos de personas que se dedican a escribir sobre cocina, sobre comida, sobre todos estos temas. También hay líneas específicas de desarrollo de nuevos productos, inclusive hay de maquillaje de platillos o de fotografía de platillos. Entonces, más bien, si a la gente algún día le llama la atención, es que dé el paso desde su casa, atreverse si siente que no tiene las capacidades, que empiece de a poquito, que empiece con a lo mejor viendo las cápsulas de Yuri de Gortari, o que empiece viendo La Ruta del Sabor, o que empiece buscando referencias que le permitan ir conociendo, ir descubriendo, ir dando sus primeros pasos. Y la cocina empírica te va permitiendo
como irte testeando hacia si te interesa ese mundo. Y ya después, si ves que ya le quitaste el miedo y que si es lo tuyo, que no es nada más un hobby, entonces a lo mejor sí conviene dar el paso a alguna escuela, algún diplomado, algún curso, para ya empezar a tomar ese camino y ya empezar a agarrar forma. Que hay mucha gente que de manera empírica, sin tomar una licenciatura ni un curso, ha hecho maravillas. La verdad, la cocina es muy noble, pero es mucho de chambearla. A donde te quieras dedicar al mundo de la cocina, hay que chambear, hay que trabajar. Y algo que tienes que recordar es que si te gusta la cocina, te vas a dedicar a hacer felices a otros, porque mientras unos festejan, los de la cocina cocinan. Entonces, Eso sí es es, interesante porque obviamente vemos lo bonito cuando presentas el platillo, pero desconocemos esto, ¿no? sí, no, el que cocina es el último que come, Ok, siempre. Y eso sí come, porque a veces prefieres limpiar e irte a tu casa. Entonces, claro, por sí supuesto. es, Ah, sí, ah, sí, y se puede hacer de muchas maneras y no tiene que ser de manera tan profesional. A veces pensamos la gastronomía siempre como el chef con el gorro y el mandil y toda la cosa, pero a veces es suficiente ser un buen cocinero con los seres que amas. excelente, Miguel. Redes sociales donde te puedan localizar, contactar, preguntarte, intercambiar recetas, ¿dónde te localizan? ¿Tienes un lugar establecido o solamente en redes? No, no tengo un lugar establecido. Yo trabajo, como comentabas al inicio, en el Museo de Templo Mayor. Yo me dedico más como en el tema teórico, pero actualmente antes sí cocinaba más. Pero me pueden encontrar en Facebook, pero creo que está un poquito complicado de localizarme por lo que vimos la otra vez, como Miguel Valdés con S, ahí con todo gusto me pueden localizar. O también en Instagram estoy como MAVV-INAH. Ahí también me pueden localizar. O si gustan, les doy el correo institucional donde trabajo, que es Miguel-Valdés con S, @ina.gov.mx. Y el personal es gastro, INAH, @gmail.com. En cualquiera de esos lugares, con todo gusto y con confianza, me pueden acercar y hacer preguntas. Excelente, Miguel. Pues chicos que nos están viendo, ya saben, si les gusta la cocina mexicana, la gastronomía es lo nuestro. Recuerda que la gastronomía es un patrimonio, una gastronomía mexicana es un patrimonio intangible, pero muy sabroso, que nosotros tenemos el privilegio de todavía disfrutar de él. Honrando a nuestro fabuloso y maravilloso México, un viva por él, un viva por todos los que han dejado su herencia, como lo fue Yuri de Gortari, Abigail Mendoza, que está haciendo lo propio, Edmundo en su momento y ahora Miguel Valdés, que le dan un toque especial a nuestro México para que no pierdan el olvido, no se quede en el olvido este patrimonio que es la gastronomía rica, variada y exquisita. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive natural, pero sobre todo y más importante, vive hoy para que disfrutes el ser mexicano y lo lleves a otro nivel. Nosotros nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Adiós.